Nos acompaña la ingeniera zootecnista Mercedes McCormick, ella es integrante de la Mesa Ovina Nacional. Mercedes, te doy la bienvenida, buenas tardes, gracias por acercarte, gracias igual, después vamos a seguir charlando un rato largo. Pero por ahora me gustaría que charlemos un poco sobre la ley ovina. ¿Cuál es la situación? Antes contame, te doy la bienvenida y después charlamos. ¿Cómo andas? Bueno, bárbaro, muy contenta la verdad de poder estar acá en presencialidad, ver los animales, ver a todos los del rubro que ya conocemos bien. Y más que nada eso, contenta de que se den estas situaciones, que empiece a abrirse todo, ¿no es cierto? Para el sector ovino es algo muy esperado. ¿Cómo fue el nivel de animales que viste y ahora? Pero no te voy a preguntar de lo que vos observás, el fenotipo, sino más bien otros aspectos que vos observás desde tu lugar como zootecnista, ya con una trayectoria, como docente. Y contame cuáles son los aspectos que vos mirás, no como jurado. Bueno, yo lo que miro es que han aparecido nuevas razas, que eso es sumamente interesante para el sector ovino, así como hay presencia de Dorper, bueno, acá hay muchos Hampshire Down también, que son razas más bien carniceras, eso, la Romney Marsh, que sigue estando, la Texel, digamos, como que predomina, digamos, un biotipo carnicero, justamente porque en lo que respecta a lo que es región centro, se está evolucionando hacia producir carne y cortes, digamos, corderos más pesados para poder hacer cortes y hacer que la carne ovina empiece a ocupar un lugar un poquito más habitual en la dieta de los argentinos, ¿no? Así que eso es lo que me llamó la atención en esta exposición en particular y el último tiempo que bueno, aparecen remates y demás, que empiezan a aparecer estas razas que son más de biotipo carnicero. Te llevo el tema, ya que hablamos de carne, y vos sos una de las que está, y si no me equivoco, sos la coordinadora de la Comisión de Carne de la Mesa Ovina Nacional. Corregime si no es así. Sí, estoy ahí. Seguimos ahí. Ese rol. Excelente. Bueno, hay un tema que es muy interesante. En instante vamos a estar hablando de la situación actual de la ley ovina, pero el tema de, y vamos a abordarlo en un rato con diferentes emprendedores. Me gusta llamarlo emprendedores. Claro. Empezamos a Sí. Empezamos a ver cada vez más gente que se anima y emprendedores que se animan a lanzar su etiqueta para cortes. Empiezan a hacer cortes, empiezan a preparar todo lo que tiene que ver con una marca. Y cuando digo cortes me refiero a corte para tirar a la sartén, Sí, sí. a la plancha. Sí, o platos preparados, como Exacto. Hamburguesas, como agnolotis, pastas rellenas con carne ovina. Empieza a aparecer mucha más variedad, ¿no? Cuando se formó la Mesa Ovina y se presentó ahí en el 2018, ¿vos lo veías como realizable? La verdad, más allá de que uno lo desea, lo sueña, pero lo ves como cercano, decir, bueno, 2018 ahora, 3 años que se pudiera concretar, o lo veías como, vamos a hacer fuerza, pero no? No, lo veía. En general soy una persona positiva, entonces por eso lo estaba viendo y yo confío mucho en el trabajo en conjunto de la gente, ¿no? Esto de las mesas ovinas realmente hizo crecer muchísimo la actividad. Y es algo por lo que apostamos en la Mesa Ovina de Buenos Aires, arrancamos en el 2016 y después de eso tuvimos reuniones acá en la rural, justamente con gente de Patagonia, de distintos lados, y dijimos, ¿por qué no hacer una Mesa Ovina nacional? Y ahí se empezó a gestar en el 2018 la nacional. Y la verdad que juntar a productores junto con instituciones hace que no quede todo tan atomizado y empiecen a planificar de manera conjunta, estrategias de manera conjunta. Y así surgió, por ejemplo, en Mesa Ovina Nacional, decir por qué no empezar a trabajar en un programa de promoción de la carne ovina y con este programa que no quede, digamos, en una gestión, en un periodo único, sino que trascienda, digamos. Que se convierta como el Prolana, como el lugar que tiene el Prolana dentro de la ley ovina, por ejemplo, ¿no? Que tiene su espacio, tiene su presupuesto y tiene sus actividades que se van planificando en conjunto. Bueno, con la carne ovina, por suerte, empezamos a trabajar los de la Mesa Ovina Nacional en conjunto con Secretaría de Agricultura, con los técnicos, reuniéndonos y planificando este programa de consumo de carne ovina. La macana con la pandemia es que muchas actividades se cortaron, pero bueno, durante un tiempo hubo en ferias, en distintas expos, la presencia de cordero argentino, que es el lema, digamos, es a lo que apuntamos,
Y bueno, ahora post pandemia se continuará con actividades en puntos de venta y en lugares, ¿no? Te voy a contar algo que a veces escucho, y acá no te quiero comprometer con la pregunta, pero lo tenemos que decir. Chao, nos vemos. La gente que se va nos saluda. Lo tenemos que decir. A veces pasa, y esta es la parte comprometedora, y si vos me decís eso, o sea, pasamos para otro lado y lo decimos, Bueno. porque aparte me gusta ser sincero y sensato con los que están del otro lado. Algunos dicen, tenemos que ir a los cortes, tenemos que empezar a hacer cordero pesado, pero llega el momento, tiene las apariciones, el animal viene, el frigorífico golpea la puerta y dice, me lo vendés en octubre, en noviembre, y se lo venden. Y nos olvidamos del proyecto, la idea. ¿Hay un miedo ahí? ¿Existe un miedo? No, por eso quiero ir. ¿Existe un miedo a que quizás no lo puedan colocar y después le tiren 3 pesos con 50? Sí, totalmente, porque en realidad, incluso hablando con frigoríficos en algunas, dueños de frigoríficos en algunas entrevistas, ellos decían que bueno, digamos, la discusión está en que el precio baja, ¿no es cierto?, para esa categoría. Y lo que decían es, bueno, la gente guarda el cordero un tiempito más en el campo y después lo vende, pero por ahí lo que implica eso es tener el animal 2, 3 meses más en el campo, con todos los riesgos que puede traer eso, digamos, en cuanto a sanidad, en cuanto a que viene el calor, en cuanto a todos los cuidados que se tiene que tener con el ovino, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, porque por ahí no reciben la carne ovina un poquito más pesada. Esto igualmente es algo que se está revirtiendo en este momento. Hay muchos frigoríficos, incluso muchos que trabajan a fazón, es decir, prestan el servicio de faena, y eso hace que el que lo venda tenga la posibilidad, o grupos de productores que lo venden, tengan la posibilidad de faenar y llevarse el producto. Eso cambia también la ecuación porque aparecen estas firmas que vos decís que empiezan a comercializar el cordero por su cuenta, ¿no es cierto? O sea, simplemente utilizan el frigorífico como servicio. Pero bueno, tiene que darse toda la situación como para que el productor empiece a confiar en este sistema y saber que cuando esto crezca el cordero pesado va a tener su lugar, como lo tiene en Uruguay, en Nueva Zelanda, en Australia, en todos lados donde se produce carne ovina en serio y se comercializa realmente, se produce cordero pesado, porque si no es absurdo, es imposible tener todos estos cortes, todas estas preparaciones de las que estamos hablando, ¿no? En un rato vamos a estar hablando con esos productores y también con un chef para que nos dé su punto de vista, para entender qué es lo que piensa un chef y qué es lo que necesita, como representante de muchos otros que van por ese camino para poder salir de ese cordero de la estaca, porque también la pandemia, si algo cambió, es que no hubo tantas reuniones para un cordero de la estaca, un cordero de la cruz, claro. Y eso de alguna forma forzó, claro. Y abrió, para mí, ojo, yo hago un análisis, abrió esa puerta. Sí, abrió todo lo que es delivery y demás. Uno hoy en día ve todo el tiempo motos por todos lados, llevando comidas a las casas, y el cordero empezó a ocupar su lugar ahí, ¿no? Bueno, seguramente estarás también con Rodríguez Vidal y demás, que en Rosario ya está súper ubicado, muy, muy conocido, y bueno, empezó con un trabajito más de hormiga, con su food truck y demás, y hoy en día, bueno, ya ha desarrollado toda la línea de productos y está comercializando muy bien y mucho con delivery. Me gusta tu perspectiva y creo que coincidimos, y esto viene de unas cuantas charlas que hemos tenido el año pasado, varias conversaciones. Después vamos a hablar de la diplomatura en un ratito. Bueno. Ahora te pregunto sobre la ley ovina, situación actual. Pongamos así un panorama general de la ley ovina ahora. Se tendría que haber, o sea, empezó a trabajar la mesa ovina. ¿En qué momento para el proyecto que se tendría que haber sancionado en abril de este año? La verdad que ni bien arrancamos con la ley ovina en el 2018, a la cabeza de Marcos Williams, que se hizo cargo de la ley ovina. Se empezó a tener varias reuniones en distintas instancias para ver y analizar qué cositas había que cambiar. Bueno, primero para que reeditarla, digamos, que la podamos tener del 2022 por 10 años más, porque es una ley que ha resultado fantástica y que ha permitido que no solo dejara de caer la producción ovina, sino que creciera como creció, y hoy en día se haya tecnificado como se viene tecnificando gracias a los aportes de créditos y proyectos en el marco de la ley ovina, ¿no? Así que, bueno, se empezó a trabajar desde el 2018 en reformular aquellas cosas que por ahí se vieron dentro de estas,
el no dar tanto crédito solamente a productores para la compra de vientres, sino empezar a financiar cuestiones de avances en la cadena, ¿no? La posibilidad inclusive de equipar algunos frigoríficos nuevos, de ayudarlos con cámaras de frío, digamos, otro tipo de créditos. Ese es lo que se buscó, ¿no es cierto? Y bueno, ahora está ahí en la gatera, digamos, ya tiene media sanción de senadores y está esperando que se reúnan los diputados para poder firmarla. Digamos, hay mucho acuerdo, así que estamos en buen camino, al parecer. Meche, vamos a acomodarnos un poquito más atrás porque me estoy... Y esto pasa, así que te voy a invitar a ir un pasito más atrás. Capaz que tiramos todo acá atrás, les pido disculpas, pero es parte de lo que ocurre cuando estamos haciendo este tipo de cosas. Me corro porque me estoy incinerando. Ya me dijeron, ponete crema posolar, sí. No, y bueno, me voy quemando, pero aparte me aparece la cara cortada al medio. Me gusta, pero me gusta que pase. Aire libre. Claro, sí, ahora hablemos de otras cosas. ¿Qué pasaría? Se ponen de acuerdo los diputados, sesionan. ¿Qué pasaría? ¿Se vota, se aprueba y con qué vamos? Y bueno, Y antes, te digo, antes de dentro de unos minutos vamos a estar hablando con Pablo Carezano, le voy a pasar la posta a Pablito Carezano. sí. Pero vos contame con qué vamos a partir de que se sancione la ley ovina con ya está el dictamen favorable, dijiste, Claro. en diputados, o sea, en senadores ya está la media sanción, el dictamen favorable en diputados, se aprueba, empieza la nueva versión de la ley ovina, la versión 3.0. 3.0 por 10 años más, que es lo que decíamos hace un rato, que es lo pedido, por 850 millones de pesos, que es un tema que por ahí hay que trabajar después, por ahí en el manual operativo, digamos, en otras instancias, para ver de conseguir las actualizaciones de eso, porque todos sabemos el tema del inflacionario que nos puede hacer dejar con poca cantidad de dinero ni bien avance en los años. Habrá que discutir también una cuestión de distribución. Por ahora la distribución es por cabezas registradas, como salió el proyecto presentado por Mayans, el senador Mayans, de Formosa, que justamente está en Formosa, y en Formosa no había una web, una unidad ¿Es la única provincia? Claro, la única provincia que no tenía unidad ejecutora de proyectos, no tenía ley ovina, y ahora la van a tener todas, así que es una ley sumamente federal, que eso es algo muy bueno para los distintos tipos de productores. Y en cada una de estas unidades ejecutoras de proyecto lo que se hace es tener en cuenta qué se necesita para esa región, para esa zona, ¿no es cierto? Así que esas son más o menos las perspectivas. Habrá que discutir algunas cuestiones internamente. Habrá que trabajar en el resto de las regiones del país para blanquear la hacienda, que esto es otro de los objetivos que tuvo la Mesa Ovina Nacional, trabajar junto con Secretaría de Agricultura en el blanqueamiento de majadas, porque hay mucho no inscripto, lamentablemente. Y la verdad que eso va a hacer evolucionar el sector. Una vez que la gente se inscriba y que los ovinos pasen por los canales formales de faena y de comercialización, de venta, eso va a hacer que el sector también evolucione, ¿no? Que deje de ser una carne secundaria para pasar a tener el lugar que se merece. Me pongo picante, Meche. Me pongo picante mientras, después en un ratito vamos a ver, porque hoy se firma el estatuto de la Dorper. Pero no quiero ir por ese lado. Te estoy tirando solo un anticipo de lo que vamos a seguir presenciando en esta transmisión. Me pongo picante y me pregunto y te pregunto, teniendo en cuenta que ahora se determinó que el stock ovino bajó un 3%, según tengo entendido, aproximadamente. Es decir, pasamos de 15 millones aproximado a 14 millones y medio, 14 millones 700 mil. ¿Y por qué digo aproximado? Porque hay un cálculo a dedo. Tal cual. Y me pregunto, en una primera instancia, y ahora voy con tengo las dos preguntas ahí en la cabeza, vamos por una. ¿Cuál era el plazo que se está dando en la provincia de Buenos Aires para que registraran a los animales y no tengan que abonar ningún tipo de impuesto? Claro, hicieron en realidad 3 veces,
si no recuerdo mal, campañas para poder blanquear, que consistían en justamente un periodo, una ventana abierta de 3 meses en los que los productores podían registrar sus majadas y sin costo. Y lo que hacía también, esto lo hacía el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, junto con Ley Ovina de Provincia de Buenos Aires, era estar presente en todas las exposiciones, en las rurales y demás, con un camioncito donde registraban, donde aprovechaban en la instancia esa para que a la gente no le fuera engorroso hacer los papeles, tener que ir a La Plata a registrar todo, en el caso de Buenos Aires. Y ahí mismo en el día, llevando los papeles en orden, podía registrar sus majadas. Esto lo hicieron un par de veces, hubo algo de difusión a través de radios, a través de distintos medios. No tuvo el éxito que se esperaba, no se registraron la cantidad de animales que se estaba esperando, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva o tu visión? Y yo acá te voy a decir, o sea, yo me hago cargo de esto. Según tengo entendido, era 1 año de gracia sin pagar nada, además de que te registraban los animales sin cargo. ¿Era así el número? O modificable, corregime. No te quiero comprometer con los números. Pero si es así, claro, 1 año a un productor no le significa nada, y me parece, o sea, insisto, es una opinión personal, me la estoy jugando. 5 años. Sí. Y le permitís crecer. Sí, totalmente. Le das como esa gracia. Porque no llegaste a... Es como... La ley ovina te da un crédito por, suponete, a pagar en 7 años. Sí. 2 años de gracia, ¿son? Sí, son 2 años de gracia. ¿Por qué no pensamos en periodos más importantes de prolongados, gracia para que vos lo registrás y no te están al año siguiente poniéndote la pata al cuello? Claro. Le permitís crecer. Tal cual, para después tener las ganancias con esos corderos vendidos y poder pagar tranquilamente los impuestos y demás, ¿no? ¿Cuánto se estima más o menos que está en negro en Provincia de Buenos Aires? ¿Un número? ¿2 millones? 2 millones de cabezas. 2 millones. Sí. Si esos 2 millones los registrás o no los registrás, en esta economía no te mueve la aguja en un año. Totalmente. O sea, si vos no le cobrás durante 1 año, 2 o 3 años, no te mueve la aguja. Tal cual. Bueno. Para mí estoy totalmente de acuerdo. Para mí habría que trabajar fuertemente en un plan de ese estilo, de poder... No es tan simple, digamos, no, claro, pero es un camino al que incluso la mesa ovina tendría que trabajar, digamos, para poder llevarlo adelante, ¿no? Te comprometo con otra pregunta. Y acá podés decirme, ¿se habló algo, se sabe algo de qué se viene en el panorama con el cambio de ministros, teniendo en cuenta que puede que modifique su gabinete o no? No lo sabemos, hay que ver qué estrategia adopta. Claro. Eso puede que sí, puede que no. Sabemos que se diluyó la dirección de ovinos y caprinos y camélidos, ahí está, y pasó a formar parte de una dirección de ganadería. Claro. Ganadería bovina y rumiantes menores. Que mucho no nos gustó ese cambio, pero bueno, uno va aceptando los cambios que se suscitan, ¿no es cierto? Pero igualmente el equipo técnico que formaba parte antes de ese departamento por separado de ovinos sigue estando. Está todo el staff ese que viene trabajando hace rato y están capacitados y formados y han trabajado muy bien también con el sector ovino. Así que por ese lado el equipo está armado. Domínguez, dentro de todo, estuvo en el 2011, que fue cuando se reeditó la ley ovina, así que eso también son buenas señales, digamos, por lo menos lo vemos como una buena señal para el sector para poder trabajar en conjunto, ¿no?